contarles un poquito de cómo llegamos cómo he llegado aquí a este tema del sonido. Yo soy de profesión diseñador gráfico, y el ser diseñador me ha permitido me ha generado unas herramientas que me permite explorar como en diferentes ámbitos. A veces tenemos la imagen como que el diseñador gráfico simplemente se dedica a hacer como las figuras de la publicidad o las piezas gráficas para publicar en Facebook, pero pues la verdad es que los diseñadores, las diseñadoras, tienen como un acercamiento a diferentes metodologías de trabajo colaborativo y de trabajo de articulación con comunidades y con otras personas que les permiten como incursionar en otros campos. Eh, yo hago parte como de un movimiento que es el movimiento de la ciencia abierta y ciencia ciudadana. ¿Ya? ¿Con qué tiene, o de qué se trata esto de la ciencia abierta y de la ciencia ciudadana? Básicamente, cuando hablamos con la gente que se dedica a hacer ciencia o cuando hablamos con la academia a quienes no hacemos parte por decisión propia o por otras situaciones, a quienes no hacemos parte del contexto académico y científico académico, nos considera simplemente objetos de estudio o nos considera públicos a los que hay que hacerles divulgación. Entonces, la academia y la ciencia como han tenido tradicionalmente esta visión y básicamente es de que el que no estudia en la academia o no es científico, entonces es un público al que hay que formar y hay que contarle lo que en la ciencia estamos haciendo. ¿Ya? Eh, Esto en cierta medida es así, o sea, debe haber divulgación científica, eso quiere decir que debe haber ejercicios donde los científicos dan a conocer como sus avances, sus búsquedas, sus hallazgos, pero este movimiento de la ciencia abierta y la ciencia ciudadana ha empezado a hacer varios reclamos. El primero, digamos, uno de ellos que ha dado pie a toda la conversación tiene que ver, que es el que se marca directamente en la ciencia abierta, es el de decirle a los científicos y a la gente de la academia como que, oiga, si usted publica información o usted tiene información, o usted tiene resultados de estudios o usted tiene hallazgos, mmm, lo óptimo para la construcción de conocimiento es que esos datos y esa información se divulgue de manera abierta, eso quiere decir sin restricciones, ya sin restricciones de derechos de uso de la información, sin restricciones que eviten que los ciudadanos del común podamos tener acceso a la información que se está haciendo desde las entidades o desde las personas dedicadas a la ciencia. Y ahí hay un ejemplo que yo lo escucho en muchos escenarios, y básicamente tiene que ver con la pandemia por COVID-19. Y lo que propone es que sí, la gente de la ciencia y la gente de la investigación hubiese tenido sus estudios, el resultado de sus estudios abiertos a que cualquier persona pueda consultarlos o pueda usarlos, seguramente el proceso de combatir la pandemia hubiera sido mucho más rápido y mucho más efectivo, porque se presentaron diferentes dificultades, porque pues los científicos tenían patentes y estos patentes para tener acceso había que pagarlos, había estudios que no eran públicos, donde la información estaba cerrada hacia ciertas instituciones y no se permitía el acceso, entonces digamos, hay unas problemáticas que tienen que ver con que normalmente la academia o la ciencia genera información o que solo ellos entienden, primero en un lenguaje que solo ellos entienden, o segundo, bajo unas lógicas restrictivas que no permite que el resto de las personas accedan a ellos. Y luego viene este otro concepto de la ciencia ciudadana, que es
digamos que ha sido una mutación de algunas personas que se dedican a la ciencia o que iniciaron con el tema de la ciencia abierta. Y básicamente la ciencia ciudadana tiene una postura donde dice, oiga, esto de hacer ciencia no es solo de los académicos, ni es únicamente de los institutos científicos, ni es solo de los PhD, ni es solo de los doctores, ni es solo de los magíster, sino que los ciudadanos, los que vivimos en nuestra cotidianidad, sin una pretensión de publicar papers o de tener patentes o de este tipo de situaciones, también generamos conocimiento a través de explorar nuestras propias necesidades y a partir de buscar soluciones para esas necesidades. Entonces ha habido como hay como un diálogo ya constante entre lo que se considera como ciencia y estas perspectivas de ciencia abierta y ciencia ciudadana. Entonces, donde el ciudadano reclama ser, yo no soy el público del científico, yo también puedo generar conocimiento. ¿Listo? Y ahí les cuento como un par de escenarios y de ejercicios que son importantes en Colombia en el marco de esta propuesta de ciencia abierta y ciencia ciudadana. Son dos ejercicios en los que yo he podido participar, pues gracias a la invitación de algunas organizaciones. El primero es una carta abierta que se creó y se publicó durante el CILAC, que es el Foro de Ciencias de Latinoamérica y el Caribe, en el encuentro que se hizo en Panamá hace algunos años. Y este proceso fue liderado por la Fundación Carisma en Colombia y otras organizaciones, donde se empezaba a hablar como, perdón, se empezaba a hablar de alcanzar los retos de calidad educativa de la región. Y el segundo es un encuentro posterior que se hizo en la Universidad del Rosario, liderado por el Centro de Internet y Sociedad, donde los diferentes actores, los diferentes interesados nos reunimos y mirando que se estaba construyendo una política de ciencia para Colombia, y dentro de esas políticas hay una política de ciencia abierta, planteábamos la necesidad de que se creen fondos de experimentación ciudadana. Entonces, básicamente es de que existan fondos donde les entreguemos recursos a los ciudadanos para que ellos mismos puedan experimentar y puedan generar procesos de construcción de conocimiento. Ya no necesariamente amparados por una universidad o por una academia o por un tutor científico, sino que lo puedan hacer en la lógica de sus propias formas de organización. Entonces, digamos, yo doy este marco porque es como desde donde yo he podido acercarme como a estos temas. Eh, lo segundo tiene que ver ya directamente con el sonido y la escucha. Resulta que, digamos, vivimos en una sociedad donde mmm, lo visual ha sido el centro de muchas cosas, como es todo lo que podemos ver. De hecho, ayer estaba pensando que cuando uno estudia el método científico, lo primero que le dicen a uno es que hay que hacer observación, ¿no? Y esta lógica de la observación tiene un poco ese sesgo de la mirada, de lo que podemos ver, y muchas veces se han ido dejando de lado como otras perspectivas, como por ejemplo la ligada al sonido y a la escucha. Entonces yo quería aprovechar como que en este espacio hablamos un poco del Pacífico y les voy a mostrar un video sencillito que hace parte de un proyecto que se llama Relatos Libres del Pacífico, que coordino hace algunos años, que lo que busca es, bajo esa lógica de ciencia abierta y ciudadana, eh, buscar narraciones o recopilaciones sobre literatura oral de la costa pacífica nariñense y tratar de devolverla a la ciudadanía, quitándole todas esas lógicas de restricción que haya sobre el derecho de acceso a la información
o sobre los derechos de autor o los derechos de distribución. Entonces, seguro las personas que pertenecen a la costa pacífica van a conocer esta historia, pero allí se las voy a... El origen de los cantos. En los tiempos aciagos de la esclavitud, la vida de las negras y negros era muy dura. Estaba llena de penurias, maltrato y discriminación. Uno de esos días, una joven esclava se encontraba buscando oro en las arenas del río Guelmambí. Se sentía apesumbrada. Había laborado arduamente toda la jornada, pero no había conseguido mayor cosa que entregar al amo blanco. El sol estaba a punto de ocultarse. De pronto, un pájaro de plumajes vistosos se posó en la rama de un árbol y se puso a trinar alborozadamente. Se diría que tenía el vehemente propósito de encender la alegría en el corazón acongojado de la minera. Ella escuchó con fascinación las tonadas de aquella ave desconocida y comenzó a imitarlas. A medida que entonaba aquellas extrañas melodías, su corazón iba mudando de sentimientos y una intensa media luna de sonrisa se dibujó en su rostro. En la noche, mientras la muchacha intentaba conciliar el sueño recostada en su petate, se dedicó a silbar las melodías que había aprendido aquella tarde. Los mineros del barracón le escucharon maravillados y le pidieron que volviera a entonarlas una y otra vez. Ella lo hizo a cambio de un poco de oro. Los mineros no tardaron en memorizarlas. Realmente estaban desconcertados con la armonía y belleza de aquellas melodías. La tristeza fue desalojada de sus corazones y en su lugar la alegría se instaló rápidamente. En adelante, cada vez que los invadía el desasosiego, recordaban las canciones que aquel misterioso pájaro había enseñado a la joven minera y no volvieron a sentir más tristeza, a pesar de los sufrimientos y humillaciones. Aquellas tonadas asombrosas se difundieron rápidamente por los pueblos de la región. Los poetas les inventaron letras y estribillos, y los 4 marimberos les hicieron ingeniosos arreglos musicales. Desde entonces, en la costa pacífica, tenemos música para cada acontecimiento importante de nuestra vida, y cantamos y bailamos todo el tiempo para mitigar las penas y espantar las tristezas. Entonces, ¿por qué traigo a colación este video? Porque básicamente nos permite entender que hay un vínculo ya con lo sonoro, y hay una relación entre la forma en cómo construimos nuestro pensamiento y, y este proceso de la escucha, ¿ya? Y además es un ejemplo que tiene que ver con la cultura del Pacífico, eh, y en este caso del Pacífico nariñense. Eh, y hay una pregunta allí que nos hacíamos hace un tiempo. Entonces decíamos, bueno, está esta visión de que el ser humano eh, aprendió el canto de los pajaritos, pero resulta que eh, la historia de la vida es más antigua en el mar que en la tierra. Entonces uno de los chicos que nos acompañaba decía, entonces quizás es que los pájaros aprendieron a cantar de las especies del océano y después le enseñaron a cantar al ser humano. Entonces esta lógica del sonido y de la escucha nos permite como crear otras construcciones, y otra forma de relación también con ese Pacífico,
y entender que también muchas de las cosas que consideramos que fueron ideadas por el ser humano, en realidad vienen de un proceso de transmisión entre diferentes especies y que después el ser humano apropia. Entonces, hay un campo que me gusta mucho que se llama la biosemiótica. Por ejemplo, la biosemiótica se pregunta sobre si la cultura, la práctica cultural, es propia del ser humano o en realidad es como una apropiación y es una forma que hace parte eh, de la lógica, por ejemplo, de los cetáceos o de las ballenas que cantan y transmiten a través del canto y a través de esa transmisión del canto garantizan sus condiciones de vida, eh, que básicamente eso es la cultura, eso es lo que entendemos como cultura, la transmisión de ciertas prácticas y saberes que nos permiten que nuestra forma de vida siga existiendo. Entonces, aquí hay una pregunta que eh, es bonito hacerla, porque como siempre que hablamos de canto, pensamos en los pajaritos o en los seres humanos, y es como, ¿será que en el océano se canta? ¿O será que el océano es como un espacio allí silencioso donde no se produce sonido, donde los peces, las especies están en silencio permanente, o también hay una lógica como de canto y de producción de sonido allí? Entonces lo que sabemos es que pues los seres vivos producen chasquidos, como golpes, por ejemplo, con el agua, con ciertas texturas, con ciertas superficies, pero también tienen órganos que les permiten una lógica de canto. Ya, claro, quizás no es un canto, digamos, el problema con la palabra canto es que nos imaginamos como un coro celestial o una sinfónica, pero hay una producción de sonido eh, intencionada y otras veces no intencionada de los seres vivos que habitan ese océano. Y viene otra pregunta, como además de ese sonido que producen estos seres vivos, ¿será que hay otros sonidos que se producen allí en el océano? No sé si alguien de ustedes se anima a responder esa pregunta. No sé si siguen allí o ya se fueron. Seguimos aquí. Vale, entonces lo que sabemos desde la perspectiva del sonido, o lo que siempre decimos desde la perspectiva del sonido, si Johnny González dice que sí, que hay otros sonidos. Entonces lo que sabemos desde la perspectiva del sonido, o no es que lo sepamos, sino que lo usamos para clasificar los diferentes tipos de sonidos que hay en un espacio, los clasificamos en tres tipos de sonidos. Uno que son las biofonías, que son los sonidos que producen los seres vivos, entonces los cantos, el canto de la ballena, las geofonías, que son sonidos que son producidos por la tierra, por el mar, por el viento, que allí hay una discusión importante desde la antropología y desde la cultura también, y es pensar, eh, por ejemplo, para muchos de los pueblos originarios, la tierra es un ser vivo, o el mar es un ser vivo, el agua es un ser vivo, el viento es un ser vivo. Desde la perspectiva de la ciencia, de la biología, pues lo único que se considera vivo son como los animalitos y las especies pues que cumplen con un criterio sobre el cual se determina que tienen vida. Entonces, las geofonías hablan más de esos sonidos que se producen por la tierra, por el mar, por el contexto, por decirlo de alguna manera. Y hay una tercera categoría que son las antropofonías, que son los sonidos que son producidos por la actividad humana. ¿Ya? Y aquí empiezan a haber como ciertas preguntas de investigación. Por ejemplo, en el Pacífico es posible identificar antropofonías, o sea, sonidos
que son producidos por la actividad humana, que nos permitan entender que hay una afectación a los ecosistemas del océano. ¿Ya? Entonces, perfectamente un grupo de ciudadanos puede dedicarse a estudiar a través del sonido, a identificar cuáles son las actividades humanas que están haciendo o que están afectando ciertos ecosistemas. También podemos estudiar cómo han cambiado las geofonías a través del tiempo en el lugar donde nosotros vivimos. Entonces, no sé si hay nuevos sonidos, si el mar está sonando de otra manera. eh, Hay dispositivos, que ahora voy a hablar un poquito de eso, como los geófonos que nos permiten sentir ciertas vibraciones en la Tierra. Y también podemos identificar, por ejemplo, si han aparecido nuevas biofonías o han desaparecido biofonías del espacio o del contexto donde vivimos. Entonces, hay aves que dejaron de cantar o que ya no se las escucha porque ya no están, o hay cantos nuevos que llegaron y cuándo llegaron o bajo qué condiciones, o hay animalitos pues que que sus chasquidos ya no se escuchan. Digamos que hay muchas preguntas que uno puede plantearse desde esas tres perspectivas y que desde una lógica de la ciencia que hacen los ciudadanos, pues uno podría estudiar sin dificultad. Yo aquí tengo algunos sonidos que voy a intentar que los escuchemos. Y aquí están como las referencias de quién se ha encargado de hacer estos registros y en algunos casos bajo qué lógica. Entonces, por ejemplo, tenemos el canto de una ballena, que es un registro de un Jorge Barco. Jorge Barco es un artista que vive en Medellín y es curador del Museo de Arte Moderno de Medellín, pero además se ha dedicado a construir hidrófonos, que son micrófonos que permiten escuchar debajo del agua, y tiene un micrófono pues que se llama precisamente un hidrófono que se llama Magma. Entonces, por ejemplo, aquí hay un registro que él ha hecho, eh, que espero que lo puedan escuchar. Ahí lo pegué, que es un canto de una ballena y que se hace a través de ese micrófono que ha fabricado Jorge. Eh, y si uno ingresa al link, pues puede encontrar como la descripción de bajo qué condiciones se hizo ese registro y un poco el perfil técnico de cómo se realizó. Entonces, allí lo pueden curiosear. Hay ejemplos de geofonías, entonces también les voy a pegar acá una geofonía. Digamos, este es un registro que yo hice en una parroquia rural de Ecuador que se llama Sixipamba. Y básicamente se hizo este registro porque estábamos trabajando con la gente de Wikipedia. Ustedes saben que Wikipedia es esta enciclopedia abierta que los ciudadanos también ayudan a construir. Estábamos trabajando con la gente de Wikipedia porque cuando uno buscaba en internet Sixipamba, no aparecía información sobre esta parroquia. Digamos, parroquia en Colombia es como una vereda. O sea, no había información sobre esta vereda, sobre este corregimiento.
Entonces, se hizo como el registro de la información del lugar y se hizo unos registros sonoros del sonido del río, en este caso, eh, para que las personas que busquen en internet el nombre del Sixipamba, además puedan escuchar, lo voy a pegar también por acá, además puedan escuchar cómo suena el río allí en Sixipamba, entonces que también sirva para eh, generar un contexto de cómo suena allí, qué geofonías hay en ese espacio. Y hay otro ejemplo de antropofonías, que es, como les dije, ya la actividad que realiza el hombre, y es un registro sonoro que hice el año pasado en Barbacoas, en Nariño, de una actividad que está también muy ligada a la historia del Pacífico colombiano y que tiene que ver con la minería y la extracción de oro. Entonces, en este caso, lo que hice fue un registro de un proceso de laminado en oro, del laminado del oro. Entonces, ahí uno lo que puede escuchar es cómo el oro se va triturando para convertirse en una lámina delgada y cómo suena ese proceso de triturar el oro. Ese registro también se hizo desde una perspectiva de la documentación, porque estábamos documentando la práctica de la filigrana en barbacoas, que la filigrana es este tejido que se hace con hilos de oro para fabricar joyas o ciertos elementos, y se quería que en ese proceso de documentación quede un registro sonoro de cómo era el proceso de laminado del oro. Esto también se hizo para alimentar Wikipedia. eh, y digamos, este ejercicio de alimentar Wikipedia es reiterativo. ¿Por qué? Porque a pesar de que, por ejemplo, los académicos no consideran válido la información que hay ahí en Wikipedia, porque pues, tienen sus argumentos, Wikipedia es una gran enciclopedia abierta en la que cualquier ciudadano puede contribuir, eh, digamos, indiscriminadamente. Entonces, uno para contribuir allí no necesita ni tener un título específico, ni tener algún tipo de reconocimiento, sino que hay que cumplir con unos criterios de documentación enciclopédica y a partir de allí puede generar información que queda registrada ahí en la plataforma y que además sirve para visibilizar cosas o situaciones que normalmente en nuestros territorios no se visibilizan, ¿no? Porque a la academia no le interesa visibilizar eso o a las instituciones no le han puesto atención a eso. Entonces, es una herramienta que desde el ejercicio ciudadano nos permite generar conocimiento precisamente y divulgarlo desde nuestra vivencia propia. Entonces hay una pregunta aquí que es clave y tiene que ver con qué es el sonido. Porque hemos hablado como de tipos de sonido o de acuerdo a la fuente que los produce, hemos clasificado el sonido, pero básicamente el sonido son vibraciones, ¿ya? Que produce un cuerpo, un elemento, y esas vibraciones se propagan a través de un medio, que puede ser el aire, el agua, y después llegan a nuestro oído y a través del tímpano pues se convierten en sensaciones de lo que nosotros llamamos como sonido. Resulta que ese sonido o esas vibraciones se transmiten de manera mucho más efectiva y de manera mucho más ágil en el agua, mucho más y mucho más rápido que en el aire. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el oído detecta las vibraciones y las transforma en esta sensación que nosotros llamamos pues el sonido y que lo relacionamos con la escucha. Esa velocidad de vibraciones de un objeto se mide en hertz, ¿ya? Y esa medida determina o nos ayuda a entender más bien qué cosas sí podemos escuchar y qué cosas no podemos escuchar. Resulta que los seres humanos o el oído humano no puede escuchar la totalidad del espectro de sonidos.
sino que puede escuchar sonidos que van entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Por ejemplo, ahí está el caso de los perros, los perros pueden escuchar entre 20 y 65.000 Hz, y los murciélagos pueden percibir sonidos entre los 120 Hz y los 250.000 Hz. Para que podamos entender esto, les voy a dar un link para que hagan un ejercicio allí en el espacio donde estén. Y este link es un test, básicamente es el link de un test de audición, ya que nos permite entender qué tan bien están nuestros oídos, qué tanto estamos percibiendo en este rango de los 20 Hz a los 20.000 Hz, que es el rango de escucha del ser humano, y nos permitirá entender cuál es la diferencia entre, digamos, un sonido producido por 20 Hz y un sonido producido a los 20.000 Hz. Entonces, allí va el link también para que lo puedan escuchar eh, y puedan hacer este ejercicio, como de testear qué tan bien están escuchando, eh, y se puedan hacer preguntas sobre qué está por fuera de ese rango de sonido. Entonces, este básicamente es como lo que sucede entre los 20 y los 20.000 Hz, son sonidos que son audibles por el oído humano. Lo que está por encima de los 20.000 Hz lo llamamos como ultrasonido, y lo que está por debajo de los 20 Hz lo llamamos infrasonido. Entonces, el ultrasonido es muy famoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los delfines usan ultrasonido o producen ultrasonido, pero digamos la razón por la que se ha hecho más famoso es porque cuando vemos películas y miramos esta imagen del submarino con su radar, eh, digamos, este radar, este sonar, se llama, funciona a través de ultrasonido, y lo que hace es disparar ondas de ultrasonido que rebotan contra ciertas superficies, y así el dispositivo puede entender si hay un objeto o cuáles son las condiciones del espacio donde está navegando. Y están los infrasonidos, que normalmente, digamos, en un contexto del océano, son producidos por aves marinas, y las aves marinas las usan para poder ubicarse en el espacio y saber en sus procesos de movimiento, de migración, dónde están ubicadas exactamente. Y además son los que utilizan las ballenas para comunicarse a larga distancia. ¿Ya? Entonces son estas tres, digamos, esta escala que tiene estas tres partes y que trabaja y tiene que ver con el sonido. Entonces, allí es clave entender que no siempre lo que el ser humano puede escuchar o puede saber o puede ver o puede percibir es la medida de lo que existe en, es la medida de lo que existe, sino que hay cosas que se quedan por fuera del rango de su percepción y seguramente también de su entendimiento. Y entonces todo esto del sonido, bueno, tiene que ver también con el uso de ciertos dispositivos que son los que nos permiten esta escucha un poco más profunda, un poco más avanzada en esta lógica de un espectro más alto. Y normalmente esa escucha se hace a través de dispositivos que se denominan transductores. ¿Qué son los transductores? Básicamente son, por decirlo de alguna manera, dispositivos que pueden convertir las vibraciones o convertir una, una situación física eh, en una señal eléctrica. Es como si hicieran una traducción, digámoslo entre comillas, de convertir la vibración que se está transmitiendo por el aire o por el agua en una señal eléctrica que después yo puedo registrar o sobre la cual yo puedo trabajar. Ejemplos de transductores pues son estos, los micrófonos o los hidrófonos, que lo que hacen es convertir esa vibración que tiene el sonido en señales eléctricas que después podemos amplificar o podemos dejar registrados en las grabadoras. Resulta que en esta lógica de la ciencia ciudadana hay una práctica muy importante que
tiene que ver con esta del hazlo tú mismo, hacer las cosas tú mismo. Entonces, si ustedes buscan en internet, ustedes consultan o conocen a una persona que trabaja reparando, yo qué sé, celulares o electrodomésticos o ciertos elementos, seguramente sabrá cómo construir un micrófono, ¿ya? O en internet es muy fácil encontrar información de cómo hacerlo. Y resulta que esta lógica de construir los micrófonos es muy importante. ¿Por qué? Porque además nos permite entender o nos permite apostarle a que los ejercicios que realizamos no siempre dependan de como elementos súper tecnológicos que debemos adquirir normalmente, sino que nos permita pensar también en la posibilidad de construir o crear nuestros propios elementos de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Entonces, digamos, este es un ejercicio. Yo tengo un festival que se llama el Festival de la Ilusión, que es un festival de la escucha de los bosques, y es un festival que sucede en comunidades rurales. Entonces, cuando vamos a las comunidades rurales, lo que hacemos es partimos de este ejercicio de entender, por ejemplo, cómo construir un hidrófono a partir, o un micrófono a partir de elementos que ya tengo ahí en el contexto. Entonces, por ejemplo, este manual que estoy proyectando, básicamente es cómo construir un hidrófono a partir de unos audífonos. Cómo convierto unos audífonos en un hidrófono, qué cosas extra necesito. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen que necesito, lo que hago es como desbaratarlos y así puedo tener acceso a estos membranas que tienen los audífonos. Hago algunas modificaciones y tengo como resultado pues este hidrófono que hay que aislarlo. Entonces se lo aísla con silicona o con ciertos elementos y con el que yo ya puedo hacer ejercicios de escucha, por ejemplo, bajo el agua o en el océano. Aquí en esta misma página hay algunos ejemplos ya de registros sonoros que se hacen a partir de estos elementos. Esto es muy importante básicamente por eso, porque no necesitamos como un equipo como súper costoso para empezar a realizar ejercicios de escucha y tratar de resolver preguntas sobre la escucha de nuestro contexto, sino que podemos recurrir a ciertos elementos que ya tenemos y transformarlos para convertirlos en nuestros instrumentos y en nuestras herramientas para realizar este tipo de procesos. Hay procesos mucho más, digamos, complejos o, claro, hidrófonos ya de mucha más, eh, digamos, calidad, por decirlo de alguna manera. La calidad no creo que sea un criterio de medición en este tipo de cosas, pero hay, digamos, hidrófonos o micrófonos ya mucho más trabajados. Pero lo otro importante es, por ejemplo, en este festival que les cuento, hemos aprendido que el costo, por ejemplo, de que una persona construya su propio micrófono o un micrófono con el que pueda hacer exploraciones ya es alrededor de 2.000 pesos. O sea, con 2.000 pesos uno compra eh, un, un pequeño micrófono de contacto que cuesta 300 pesos, más el cable, más el plug para hacer la conexión. Entonces, con 2.000 pesos uno ya puede eh, empezar a construir dispositivos con los cuales puede explorar, y de ahí para allá, pues ya de acuerdo a las necesidades de cada uno, a la creatividad de cada uno, puede experimentar con otros elementos y tratar de realizar ejercicios de escucha desde otras perspectivas o con otras búsquedas también. Entonces, digamos, esto de lo que hemos hablado hasta aquí tiene que ver con el sonido, con de qué se trata esto de pensar en el sonido y la escucha. Y a veces uno dice como, vale, pues esto está como muy, como a ver, todos los días nos levantamos y escuchamos. ¿Esto qué tiene qué tiene de ciencia o qué tiene
como tenemos este imaginario de la ciencia, como con sus grandes laboratorios entonces, ¿qué se puede hacer con esto del sonido? Entonces resulta que desde esta perspectiva del sonido, uno puede abordar varias perspectivas. Una de las que más se han abordado o en torno a las que más se ha trabajado eh, es esta que está aquí, que les voy a enviar también por ahí por el chat para que lo puedan escuchar. Y básicamente es una perspectiva de la creación artística. Es decir, yo puedo hacer registros sonoros. En este caso, este artista que se llama Paxia Fernández, esta pieza que les voy a enviar hace parte de la selección del festival del que les venía contando, del Festival La Ilusión, y es una pieza sonora que precisamente ahí está la descripción, pues que juega con grabaciones de sonidos de aves, o sea, la artista hace registros de sonidos de aves y después los manipula con un sintetizador, cortando pedacitos de ese sonido, distorsionándolos, para recrear mutaciones del ambiente sonoro de un bosque, eh, y después como manipularlo de tal forma que ese sonido que ella ha registrado se convierta en el sonido de un bosque que ya ha sido devorado por la tala de árboles y por la explotación humana. Ya desde esta perspectiva que es un poco más artística y de las artes sonoras, uno puede, por ejemplo, generar eh, elementos de reflexión desde la escucha, que pues nos permitan como dialogar, por ejemplo, sobre la influencia del ser humano en nuestros ecosistemas y en los territorios donde habitamos. Y lo hace desde una perspectiva artística, es decir, el resultado de este ejercicio no será, no sé, un documento de investigación o un paper científico, eh, sino que es una pieza sonora que se divulga y a través de la cual se busca generar un proceso de reflexión o de conciencia, por decirlo de alguna manera, sobre una situación que se está presentando. Allí ha habido una lucha, digamos, un diálogo, por decirlo de otra manera, con el contexto científico, y es que, por ejemplo, en el caso de Colombia, el Ministerio de Ciencias ha reconocido hace relativamente muy poco tiempo que estos ejercicios, que se denominan ejercicios de investigación-creación, también hacen parte de una perspectiva de investigación científica. O sea, inicialmente, pues los científicos decían, no, esto es hacer soniditos, y allí eso después escuchan, más bien hagan conciertos con eso, pero eso no tiene ningún tipo de cercanía con la ciencia o con la producción científica. Entonces, ha habido también un grupo de personas que han estado trabajando en diálogo con el Ministerio de Ciencias, con otras organizaciones, para que se reconozca que estos ejercicios de investigación, creación, o sea, donde uno investiga y al final tiene un producto creado, o uno aprende e investiga mientras está creando una pieza, también se reconozcan como procesos de generación de conocimiento. Y está esta otra mirada, digamos, esta es la mirada desde las artes, que uno podría decir, de las artes sonoras, y esta otra mirada, por ejemplo, la de Mayra Esteves, que es una chica del Ecuador, donde tiene un estudio que ha publicado, y que aquí lo van a poder ver, que se llama Como suena el capitalismo en el corazón de la selva, y donde ella lo que hace es a través de una reflexión sobre la escucha, eh, a ver, no me dejó ingresar, bueno, ya sé qué pasa. A través de una reflexión en torno a la escucha, eh, reflexiona y documenta cómo el ambiente de algunos lugares en la selva ha sido modificado por la presencia en este caso,
de ciertas industrias o ciertas actividades humanas que van llegando a estos espacios. Entonces, miren, básicamente aquí está la presentación del artículo de Mayra Esteves. Dice, el artículo vincula de manera inédita la producción de ruido con el capitalismo global, binomio que incide en la formación de la huella ecológica sonora en Iquitos, en el corazón de la selva. Iquitos es en Perú. Y con esta huella, la rearticulación del régimen colonial de la sonoridad, pues el régimen colonial ya desde una propuesta, desde la propuesta que ella hace es como hay unos sonidos que se imponen sobre otros, porque hay un capitalismo y hay un interés que se impone sobre los territorios. Eh, y dice el texto, además presenta un breve repaso por la experiencia de Laboratorio Iquitos, que fue como su experiencia, un proyecto que reúne distintos saberes y filiaciones que no necesariamente tienen un enlace con la categoría hegemónica de arte. O sea, ella está diciendo, esto del sonido no necesariamente es arte, sino que también permite otras reflexiones desde la perspectiva académica y desde la perspectiva científica y permite también otras lógicas de construcción de conocimiento. Entonces, eso es como, porque ya estoy mirando el tiempo, estamos sobre el tiempo, lo que les quería un poco compartir. Eh, yo les voy a hacer llegar, porque mire que estaban preguntando sobre las memorias de este espacio, entonces les voy a hacer llegar esta presentación y allí van a poder explorar con calma en sus casas estos links y van a poder escuchar con calma el resultado de estos ejercicios y también generarse otras preguntas en torno a qué se puede hacer o qué cosas podrían ustedes estudiar o qué problemáticas podrían identificar y abordar a través de la exploración del sonido. Entonces, eso sería, eh, y ya, no sé si tengan alguna inquietud.